Ministerio de Salud como parte legítima para realizar oposiciones en el trámite de la solicitud de patentes farmacéuticas. La desarrollará el doctor Carlos Augusto Conde Gutiérrez. Él es abogado de la Universidad Externado de Colombia, con estudios doctorales en la Universidad de Sheffield, Reino Unido, máster en Biotecnología, Ética y Derecho, docente investigador del Departamento de Propiedad Intelectual de la Universidad Externado de Colombia, miembro de la Asociación Internacional para el Avance en la Enseñanza y la Investigación de la Propiedad Intelectual y de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia. Le agradecemos mucho su presencia, doctor Carlos Augusto. Muy buenos tardes. Sé lo difícil que es esta conferencia porque yo soy el que me estoy interponiendo entre ustedes y el almuerzo. Entonces vamos a tratar de hacer esto lo más rápido posible. El tema obviamente de patentes genera ciertas susceptibilidades y en la conferencia anterior pues vimos, por ejemplo, el profesor Andy o el profesor Rossi que tienen unas posiciones bastante críticas con las patentes. Yo de antemano yo creo que es deber como conferencista también desde el principio decirles cuál es mi posición frente a las patentes farmacéuticas. Creo que las patentes farmacéuticas pueden existir y que dentro del mismo sistema de patentes existen formas de que se generen controles a cuestiones que no sean consideradas directamente innovación. Uno de los dilemas más grandes que se presentó o se ha presentado recientemente fue el problema del Ministerio de Salud con el famoso caso del imatinib. Pero yo les podría decir, el Ministerio de Salud pudo haber evitado eso hace 12 años. Pudo evitar que el imatinib hubiera obtenido la patente hace 12 años. Brevemente, pues lo vamos a ver más adelante, pero se los adelanto de una vez. El imatinib, la Superintendencia de Industria y Comercio lo negó la patente porque no llenaba uno de los requisitos de patentabilidad. En ese entonces, ya bien sea porque el gobierno no estaba interesado o quien fuera, el Ministerio de Salud no presentó ninguna oposición. Y como vamos a ver, una oposición consiste en que terceros interesados en un proceso de patentamiento ante la Superintendencia de Industria y Comercio pueden manifestar por qué no están de acuerdo, por qué no se le pueden dar patentes a esto. Por eso, pues la charla es Ministerio de Salud como parte legítima para realizar oposiciones en el tratamiento de las solicitudes de patentes farmacéuticas. La primera parte, obviamente, es el sustento legal. Y esto quedó establecido dentro de la política farmacéutica nacional y además dentro del Plan Nacional de Desarrollo, y es cuando se habla de medicamentos dentro del Plan Nacional de Desarrollo, el cual está vigente, se refiere a dos formas o dos tipos importantes o dos mecanismos importantes que tiene el Ministerio de Salud. El primero, las licencias obligatorias, que ustedes, como vieron, fue en todo el debate que se generó frente a esto, si eso era interés público, si no era, o cómo debería ser el interés público, etc. Pero también este artículo manifiesta que se podrá presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del plazo de 60 días siguientes a la fecha de la publicación de la solicitud de patente, consideraciones técnicas no vinculantes relativas a la patentabilidad de las solicitudes de patentes que sean de su interés. Obviamente el Ministerio de Salud, ¿cuáles serían pues, las patentes de su interés? Como ustedes lo vieron en el caso del imatinib.
pues son las patentes farmacéuticas. Adicional, lo que hace simplemente este artículo es evidenciar algo que el Ministerio de Salud no ha hecho todavía y no se ha organizado todavía en hacer, y es que tiene la legitimidad para poder actuar dentro de un proceso de patentes e evitar, con una presentación de una solicitud, evitar que se le dé una patente a un medicamento que no se considere innovador. Porque uno de los grandes problemas, y yo creo que los grandes, estando aquí con expertos, ustedes vieron que más de uno de los, pues, de los promotores, o como ellos mismos se llaman, activistas de la salud, decían que eso no era nada innovador. Esto, y lo vamos a ver más adelante, estos son productos o Me Too o Follow-on, algo poco diferente a lo que decía el anterior conferencista, donde sí hay más innovación y sobre todo tomando la diversidad, desde la biodiversidad. Entonces, esto ya existía en el artículo 42, inclusive en las legislaciones anteriores, y esto es ampliamente conocido en todas partes. Uno simplemente tiene que tener un interés legítimo a la hora de que exista una solicitud de patente para poder presentar oposición frente a aspectos técnicos de la patente. Entonces, es importante ver acá, primero, en qué consiste más o menos el trámite de patentes. Esto es rápido. Uno le presenta la solicitud de la patente, entonces va a pedir, por favor, señor Superintendente de Industria y Comercio, quiero que me den un patente sobre este principio activo. Le hacen un examen de forma que básicamente lo que tratan de ver es cuántas reivindicaciones tiene. Las reivindicaciones, para que ustedes se guíen, son lo que determina el alcance de la patente, y en ese examen, por ejemplo, solamente se pueden presentar 10 reivindicaciones, después de 10 reivindicaciones usted tiene que pagar más. Si usted tiene 11, 12 reivindicaciones y no las ha pagado, el examen de forma de decir, por favor pague, también cuestiones como hay que demostrar el poder del abogado, etc. Después de ese examen de forma se va a una etapa que es la publicación, es donde se pone en la Gaceta de la Propiedad Intelectual y todo el mundo se entera de esto. Al mismo tiempo, la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud de la parte, hace un examen de patentabilidad. Pero eso no quiere decir que lo que dice la Superintendencia de Industria y Comercio sea totalmente cierto o que sea ley. Pueden intervenir terceros a elaborar eso. Y aquí es donde se nutre el sistema de patentes. Aquí es donde pueden existir litigios, aquí es donde se pueden definir si un medicamento es patentable o no patentable. Y como lo decía, el caso del imatinib, si el Ministerio de Salud hubiera empezado a utilizar esta prórroga, que está desde hace muchísimo tiempo, hubiera inclusive podido evitar la patentabilidad de ese medicamento. En este caso, cuando se hace en la publicación, se pueden presentar las oposiciones. Ahí es donde el Ministerio de Salud, ya con una reglamentación mucho más específica, que es la del Plan Nacional de Desarrollo, le dice, mire, hágalo, usted puede intervenir en eso. Que no es vinculante, sí, como cualquier oposición que se presente, no quiere decir que eso obliga directamente a la Superintendencia de Industria y Comercio a fallar de acuerdo al Ministerio de Salud. Es como lo haría un tercero cualquiera. Y después de eso entra a hacer un examen de fondo teniendo en cuenta no solamente el examen de patentabilidad, sino las oposiciones que existen. ¿Qué es lo que se puede oponer? Lo primero, las invenciones que no son patentables. Las invenciones que no son patentables, en caso de Colombia, pues aquí se puede patentar tanto productos como procesos. Anteriormente solamente se podían procesos, eso fue antes de los años 90, entramos todos los modelos, tratados de libre comercio y todo eso, ahí nos obligaron también a adoptar patentes sobre productos. Pero la misma legislación prohíbe ciertos casos, como el caso del sildenafil, que ¿alguien me puede decir cuál es el primer uso del sildenafil? ¿Perdón? Cardiovascular. Pero pues en los ensayos clínicos se dieron cuenta de que los hombres no estaban devolviendo los medicamentos e inclusive estaban pidiendo más, y por eso ahí descubrieron que el sildenafil funcionaba ya para otra cosa, y ahí sacaron el Viagra. El nombre del principio activo es sildenafil, el cual nadie se puede apropiar de eso, pero la marca es Viagra, la cual solamente la puede utilizar la compañía multinacional Pfizer. En el caso de Colombia no se pueden otorgar patentes, y aquí quiero ser claro, no se pueden otorgar patentes a segundos usos. Por eso es que
sildenafil en Colombia es mucho más económico de lo que hay en Estados Unidos, porque se pueden producir genéricamente. También se dice que tiene que haber 3 requisitos de patentabilidad, que es novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Y como ustedes ven en el artículo 14 de la decisión 486, trata de reflejar precisamente estos 3 requisitos. Rápidamente, ¿qué consiste la novedad? Que no haya existido antes, que no haga parte del estado del arte. Altura inventiva, que no sea obvia, que vaya mucho más allá del estado del arte. Y aplicación industrial que funcione para una determinada industria o servicio o productos. En el caso pues, de la industria farmacéutica es fácil probar la aplicación industrial porque los medicamentos pertenecen a una industria específica que es la industria farmacéutica. Pero ustedes han escuchado obviamente, muchos, y con razón y con buen atino, dicen que todos estos requisitos nos lo han impuesto, todas estas cosas nos lo han impuesto a través de tratados de libre comercio y nos han dicho ustedes tienen que tener en cuenta esto y lo otro. Pero también se les olvida decir un poco que dentro de un tratado internacional que se llama el Convenio de París, se permite que los países, siempre y cuando cumplan los convenios internacionales que tienen que tener en cuenta esos 3 requisitos y que no discriminen una tecnología específica o una industria específica, pueden fallar como a ellos mejor les parezca. Es decir, ellos pueden definir qué es novedad, qué es nivel inventivo y qué es aplicación industrial. Esto no lo permite y esto todos los países del mundo tienen que respetarlo. ¿Y cómo se puede ver reflejado esa diferencia que puede existir? Si bien aquí en Colombia pueden otorgarle patente a algo, en otra parte del mundo no están obligados a otorgar patente. Es decir, si Estados Unidos empieza a otorgar patentes sobre algo que nosotros no consideramos que sea patentable, no nos pueden obligar porque otro país simplemente lo está haciendo. Hay procesos de estandarización donde invitan a las oficinas de patentes para que miren, la Superintendencia de Industria y Comercio hace muchos viajes y todo ese tipo de cosas a otros países para observar, pero eso no obliga a que uno tenga que adoptar exactamente los mismos criterios que otros países. Siempre y cuando usted otorgue patentes a productos y procesos cumpliendo los 3 requisitos, usted puede definir el alcance de esos 3 requisitos. Y eso se ve claramente en el caso pues, que les mencionaba, el caso del Glivec. Como pues, ustedes bien saben, el Glivec es una poliforma, es beta cristalina, a diferencia de la anterior que era la alfa cristalina. En este caso, aquí se trata de decir, ¿es novedoso o tiene altura inventiva? Y miren cómo existen, porque existen diferentes criterios para poder adoptar este tipo de cosas. En el caso de Estados Unidos y la Unión Europea, la Oficina de Patentes Europeos, ellos otorgaron patentes sobre estos medicamentos porque consideraban que cumplían con los requisitos, consideraban que no estaban anterior en el estado del arte y que eso no representaba, y que eso pues tenía nivel inventivo. En el caso de la India, es uno de los casos que pues, vale la pena observar porque ellos están aprendiendo a jugar dentro de las reglas que les imponen los organismos multilaterales para beneficio propio de ellos. Dentro de su legislación, cuando habla de novedad, dice lo siguiente: el mero descubrimiento de una nueva forma de una sustancia conocida que no resulte en la mejora de la eficacia conocida de dicha sustancia o el mero descubrimiento de cualquier propiedad nueva no constituirá, pues no será considerado nuevo. Y que cuando llegó este caso de Glivec a la India, lo que ellos dijeron es, ¿cómo hago que una sustancia que ya es conocida la hago para establecerla como nueva, si ya es conocida? A mí me están exigiendo obviamente que yo esté dando patentes sobre follow-ons o Me Too, que es básicamente el mismo principio activo pero puesto en otra forma. Ellos dijeron no, en ese caso lo que tiene que medirse es la eficacia terapéutica. Yo mido la novedad a partir de la eficacia terapéutica que tenga ese medicamento. Y pues dijeron, sí, existen propiedades ventajosas o beneficiosas que puede tener la forma beta cristalina, pero eso no significa que sea novedoso. Aquí la novedad lo mide en términos de efectividad terapéutica. Y esto es una cuestión mucho más cercana a lo que de pronto hablarían personas que hablan de acceso a medicamentos. En Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio consideró, cuando le llegó el caso a ellos, que no constituía en ningún caso
no tenía nivel inventivo, pasó al otro requisito. Porque el objeto de la invención no se diferenciaba de la anterior forma y no representaba en ningún caso un avance frente a eso. Obviamente, como ustedes saben, el Consejo de Estado, mucho más adelante, casi 10 años más adelante, porque pues, la justicia aquí se demoró un poquito en andar, revocó la decisión de la Superintendencia de la Industria y Comercio y otorgó la patente a Novartis, y por eso fue que fueron los elevados precios que tenía. En ese momento, aunque pues obviamente se estaban diciendo que Colombia no estaba cumpliendo tratados internacionales, Estados Unidos mandó una carta cuando la Superintendencia negó la patente, pero eso no quería decir que la Superintendencia de Industria y Comercio estuviera violando en sí tratados internacionales, estaba mirando el nivel inventivo de otra forma. Entonces, haciendo una pequeña evaluación sobre todo sobre productos que parten de la misma molécula, que son conocidos como productos Me Too o Follow-on, es importante mirar cómo ellos se ven reflejados frente a los 3 requisitos que tienen. Y recuerden que estos 3 requisitos son los que el Ministerio de Salud está legitimado a utilizar en un proceso de patentabilidad para que no se le otorgue una patente al medicamento. Entonces, en este caso, pues, a mí me van a disculpar, yo soy más abogado que químico, bueno, yo no soy químico para nada, soy abogado, pero pues, esto es parte de la misma molécula, es decir, es el mismo principio activo, sino que tiene unas determinadas variaciones. Entonces, en el caso de los esteres y las sales que ayudan a promover la biodisponibilidad, hay que preguntarse que siendo el mismo principio activo, pero partiendo pues, de un ester o una sal, se puede considerar que, no sé, por ejemplo, como en el caso otra vez del sildenafil, el citrato de sildenafil produce una mejor, tiene una mejor forma de actuar dentro del cuerpo que lo tendría. Y si eso podría caber dentro de los 3 requisitos que están acá, especialmente el de la novedad, y también frente al de la altura inventiva, porque es demostrar si eso efectivamente, y tomando un poco el criterio que hace la India, tiene una efectividad terapéutica. Las formas polimórficas, que es básicamente lo que ocurrió con el imatinib, es decir, si esa estructura química se había podido anticipar, si había existido anteriormente en el estado del arte frente al requisito de novedad, y en el caso de la altura inventiva, si esas nuevas propiedades físico-químicas que tiene la variación polimórfica puede conducir o no puede conducir a una ventaja terapéutica, que fue nuevamente lo que se decidió en el caso del imatinib. Bueno, como las prodrogas y sus metabolitos, rápidamente, aquí hay ingenieros químicos, ¿cierto? Y médicos. Y farmacéuticos. Me corrigen, por favor, si estoy diciendo algo que no sea correcto. Las prodrogas, como saben los QFs, no necesariamente tienen per se no tienen una actividad terapéutica, una actividad farmacológica, sino en el momento en que sea consumido por el cuerpo, arroja una cuestión que se llama los metabolitos, que es un producto que surge dentro de la interacción dentro del cuerpo humano y el medicamento que se ingiere. Entonces se pregunta si eso representa alguna novedad o algún nivel inventivo. El mejor caso es el omeprazol, ¿cierto? Si estoy diciendo algo mal, por favor, corríjame. Como les digo, soy abogado. En ese caso, pues la novedad se justifica porque la estructura química puede ser diferente en el momento en que interactúa con el metabolito, pero a menudo se cuestiona la actividad terapéutica de la molécula porque simplemente lo que se hace en variaciones sobre la prodroga y no el metabolito. Pero pues, también dependería de cómo una posición eventualmente podría tumbar uno de estos medicamentos. Y los enantiómeros, pues es dependiendo de la posición y la luz que pase dentro del compuesto químico determinado. Y pues hay que evaluar si precisamente ese movimiento que se hace tanto a la izquierda o a la derecha puede representar pues, una novedad y una ventaja técnica frente a eso. Entonces, ya que les veo con cara de almuerzo, mis conclusiones, ¿existen otros mecanismos alternativos a las licencias obligatorias en el caso de acceso? Sí. El Ministerio de Salud, comparto su batalla que tiene y
y pues la soberanía que tienen los estados de definir qué es interés público, qué es interés nacional, y no tener patentes que pues, afecten derechos de terceros de manera injustificada, pero existen otros, como los acabo de explicar, esa posibilidad que tendría el Ministerio de hacer evaluaciones, de presentar oposiciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio para poder evitar que medicamentos que no deberían tener patentes terminen teniendo patentes. Eso obviamente también mejoraría el sistema de patentes, porque lo haría mucho más robusto, lo haría mucho más equitativo y, ¿por qué no lo haría hasta mucho más popular? Y finalmente, a pesar de lo que digan los tratados de libre comercio, pueden estandarizar ciertos aspectos, pero no todo, no los alcances, nada en eso específico. Bueno, muchísimas gracias.